Sí estamos en los últimos días. Y otras familias, dice, o puede una familia, alguien decir, no, todavía eso estamos en los últimos, todavía no estamos en los últimos días. Si ustedes miran algo que está sucediendo en el Medio Oriente, es que el río Éufrates se está secando. No sé si ustedes han visto eso. El río Éufrates se está secando y ustedes saben que eso es una profecía bíblica, donde dice que el río se va a secar literalmente para que las tropas del Oriente vengan a hacer guerra. ¿A dónde? A la nación de Israel. Entonces, de pronto van a decir, no, eso es fanatismo, eso es religiosidad, eso son falsas profecías de los pastores. Usted lo puede mirar en las redes sociales y va a encontrar que el río Éufrates ya se está secando, está empezando a bajar su nivel, ya no está siendo caudaloso, porque ya se está manifestando todo de los últimos tiempos. Entonces hay familias que pueden decir, no, todavía falta tiempo. Sigamos en nuestras vidas, hagamos lo que queremos, que todavía eso falta. Pero la palabra de Dios nos enseña que ya estamos, ¿qué? En los últimos tiempos. La Biblia dice, ¿qué va a suceder en los últimos tiempos? La Biblia. Mi Biblia me enseña qué es lo que va a suceder en los últimos días. La Biblia también me enseña qué va a pasar con las personas de los últimos días. También mi Biblia me enseña qué no debo hacer en los últimos días. Esos 3 puntos me enseña que la palabra de Dios. Y vamos a ir al libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, donde dice mi Biblia, la palabra de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 39. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Mateo 24, versículo 37 al 39 dice la palabra del Señor. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida ¿qué? Del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos, así también será la venida ¿qué? Del Hijo del Hombre. ¿Cierto? Entonces vemos que la palabra de Dios nos está enseñando que en los días de Noé todo el mundo estaba relajado, todo el mundo estaba chévere, comían, bebían, se casaban, llegaba un festivo, se iban de vacaciones, ¿cierto? Así eran los días de Noé. Así eran los días de Noé. Pero dice que un día ¿qué? Vino ¿qué? El diluvio. Recuerden que en los días de Noé no llovía como nosotros vemos caer. Entonces, cuando Noé empieza a construir el arca, ¿usted no se imagina a la gente burlándose? La gente dice, pero usted, y fuera, usted sabe que todo barco estos transportes marítimos los construyen dentro del agua, nunca se construyen en lo seco. Usted se imagina a la gente burlándose, diciendo, pero este man está loco, no conocemos que esté lloviendo, este tipo construyendo un arca en lo seco. ¿Usted no se imagina cuánta gente no se burlaban del pobre Noé? Como en el día de hoy. Hoy en día la gente no se burla de nosotros, que somos religiosos, que somos fanáticos, que tanta metedera a la iglesia, que eso hay que salir a descansar. Hermano, eso salir a descansar llega uno antes más cansado. Los que salieron ahorita de viaje, mañana llegan cansados, estresados, los trancones, y el martes con los mismos problemas. ¿Sí o no? Entonces, solo se salvó una familia. ¿Quién se salvó? La familia de Noé. Vamos a hablar aquí de la familia de Noé, no vamos a hablar de ninguna familia, sino la familia ¿qué? De Noé.
Entonces, solamente la familia de Noé fue ¿qué? Salva. ¿Y por qué la familia de Noé estaba comprometida? ¿Por qué se salvaron? Porque la familia de Noé estaba comprometida. Recuerde que él tenía ¿qué? Su esposa. Y también la Biblia dice que ¿cuántos hijos tenía? 3 hijos, ¿cierto? ¿Cómo se llamaban los 3 hijos, hermana? Sem, Can y Jafet, ¿cierto? ¿Y esos 3 hijos tenían esposas? ¡Claro! O sea que cuando Noé empieza a construir el arca, esa familia estaba comprometida con las cosas de Dios y hacían caso a lo que Noé los iba direccionando. Dios dice que hagamos esto y la familia lo hacían. Vean la importancia que dentro del hogar, dentro de la familia, todos caminen en dirección a lo que Dios quiere. Por eso se llama, pero qué familia. Que la gente diga, oiga, pero qué familia cristiana, todos jalan para el mismo lado, ¿cierto? Entonces es importante que las familias, así como Noé, con sus hijos, con sus nueras, la esposa de Noé, iban en una misma dirección. En estos tiempos, que estamos en los tiempos de Noé, las familias caminen en la misma dirección para que seamos ¿qué? Efectivos en nuestra salvación y en nuestras creencias. Amén. Ahora, Noé era un hombre de altar. ¿Qué es ser un hombre de altar? Un hombre de altar o una mujer de altar, el domingo lo enseñaba, es esa persona que dentro de la casa, alguien dentro del núcleo familiar, tiene que estar conectado con lo que Dios le está hablando a esa familia. Que el hombre de altar es el que está buscando la presencia de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos como familia? Recuerden que yo el domingo enseñaba que cada familia tiene un llamado, una asignación y un propósito. Aquí está mi hermana Gina, aunque somos hermanos de sangre, ella tiene su familia, yo tengo mi familia y ella tiene que tener sus antenas allá colocadas. ¿Qué es lo que Dios quiere para ella? Como yo tengo que tener mis antenas colocadas, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida, para mi esposa y para mis hijos? O sea que Noé era un hombre de altar, un hombre que escuchaba la voz de Dios. El mundo andaba en bebida, en borrachera, en juergas, en tomatas, en vacaciones, pero Noé era un hombre de altar. Escuchaba la voz de Dios y asimismo hacía que su familia fueran direccionados ¿qué? A lo que Dios les estaba hablando, obedeciendo. Amén. Dios dijo, Noé, voy a destruir ¿qué? La tierra. Llegó un punto que Dios le dijo a Noé, voy a destruir ¿qué? La tierra. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a cada familia hoy acá nosotros? Que va a haber un tiempo, que es lo que nosotros estamos anunciando a la gente, va a haber un tiempo de tribulación. Arrepiéntase, busquen de Dios. Hermano, me perdonan que en esta mañana yo sea franco. La gente no necesita un pastor que sea el que los esté motivando. No, la gente necesita es gente arrepentida que busquen las sendas de Dios para que sean salvas. Eso es lo que necesita hoy día la gente escuchar. La gente necesita escuchar que hay una salvación, que si no se arrepiente se van a quedar en la tribulación. El río Éufrates se está secando, se están viendo todas las señales apocalípticas, todas las señales proféticas ya están cumplidas. Solamente falta el arrebatamiento de la iglesia. Nos vamos. Este pastor, el que me mandaron el link, dice que no, que la iglesia va a pasar por la tribulación. Y mucha gente por las redes sociales diciendo que la iglesia se va a pasar por la tribulación. Esas son herejías, hijos del mismo diablo. Y la gente que no conocen doctrina, no tienen fundamento, escuchando esas cosas y lo que hacen es mandándome el link de que la iglesia va a pasar.
Recuerden que yo soy defensor del rapto de la iglesia. Desde el tiempo que yo estaba acá y conozco el evangelio, yo siempre he dicho y lo he anunciado, la iglesia se va, la iglesia se va, la iglesia se va. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, porque la iglesia se va a ir en el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia, o sea que nosotros, si estamos en los días de Noé, nosotros tenemos que anunciar, es decir, a la gente, va a venir el tiempo de la tribulación, viene el tiempo de la tribulación, no es el tiempo de estar vacacionando, no es el tiempo de estar allá bebiendo, comiendo, haciendo cosas. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Usted no sabe el día, la hora, no sabemos si sea mañana, pasado mañana, no sé si yo llegue a ver a Josué casado, no sé si yo voy a ver nietos, no sabemos. No sabemos, porque la Biblia, ya todo lo que se está mostrando en las redes sociales, en las noticias, ya las profecías ya están cumplidas. El río Éufrates se está secando literalmente todos los días va bajando ese río. Y la gente no está consciente de que ese río se va a secar y es para que empiece ya una de las guerras que va a haber, porque va a haber una gran guerra y van a matar a muchos judíos, va a haber una carnicería en estos tiempos. Y la gente todavía nada. Esta palabra profética duró 120 años. Donde Noé 120 años fue lo que duró la construcción del arca. Y en 120 años, Noé, arrepiéntase, busquen de Dios, vea que esta arca les puede ser la solución para que se salven. Y la gente, no creían. Ahorita usted les habla del rapto y que eso es mentiras. Y pastores diciendo que la iglesia va a pasar. Hermano, ¿usted cree que Dios va? O sea, yo no creo que en un Dios que sea injusto, sino más todos los días vemos lo que sucede a nuestro alrededor. En el tiempo la tribulación va a ser más peor de lo que estamos viendo. Y yo no creo que un Dios, que el que yo predico, va a permitir que la iglesia pase por ese tiempo. Pero las redes sociales son llenas de gente diciendo un poco de eso. Gente que se paran una mañana y haciendo supuestamente un devocional, yo los estoy escuchando y no conocen nada de doctrina, nada de fundamento. Hermano, en estos tiempos es doctrina y fundamento. La gente no. Mañana se levantó mi mamá y le dio por ponerse a hacer Facebook. ¿Quién le va a decir que no? Pues ella es dueña de su celular y puede hacer con su celular. Y así hay gente. Debemos estar haciendo algo para cuando esto suceda. Debemos de hacer algo para cuando esto suceda. Las señales se están cumpliendo, ya dicho por los profetas, apóstoles y la Biblia. Pero ustedes también recuerden que estamos hablando de la familia de Noé, pero también estaba la familia, ¿quién? De Lot. ¿Se acuerdan de la familia de Lot? Vemos que la familia de Noé, la esposa, mujer sabia, mujer juiciosa, los hijos sujetos a papá, a Noé, pero estaba la otra familia de Lot, donde la familia de Lot, Lot despistado, la mamá, la mujer por otro lado. ¿Se conoce la historia de Lot, no? Las hijas por allá en otro lado. Y hoy en día hay así familias, donde hay familias que todos buscan a Dios, como otros no se saben dónde está el papá, no se saben dónde está la mamá, no se saben dónde están los hijos. El viernes estábamos aquí en servicio, pasó un carro por allá, no sé por dónde, y casi se le lleva media cabeza a un niño como la edad de Isaac. El papá bebiendo, y antes lo que el papá le contestó a los otros, le dijeron: Señor, pero mire, usted tomando trago, y esos niños, miren, los descuidaron. Ay, no, es que los niños estaban pasando un tiempo divertido. Hermano, un niño a las 9 de la noche de 4 o 5 años. Si hay familias así, o estoy equivocado. De pronto yo estoy equivocado. El papá por un lado, la mamá por otro lado, los hijos no se saben.
Como también hay otras familias que todos van para el mismo lado. Todos van para el mismo lado. Vamos a oír la voz de Dios. Vamos a llenarnos de su espíritu. Vamos a llenarnos de su presencia. Vamos a oír la palabra de Dios. Porque llegará un tiempo que esto va a desaparecer. Esto va a desaparecer. Las redes sociales, lo poquito, lo mucha doctrina que se ha colocado en las redes sociales, eso algún día va a empezar a desaparecer. Y eso póngale cuidado que más tarde que cualquier otra cosa van a empezar a cobrar en las redes sociales. Eso en esta vida nada es gratis. Entonces, recordemos la familia de Lot. Tenía una familia, pero esta familia no fue salva. La familia de Lot no fue salva, la de Noé sí. La Biblia dice que Noé y Lot eran hombres justos. La Biblia dice que Noé era un hombre justo. La Biblia también dice que Lot era un hombre justo, pero Noé partió con su familia, pero la familia de Lot se quedaron. En los tiempos de Noé habían dos generaciones. La generación de Noé haciendo la voluntad de Dios, y los otros comían, bebían, ¿cierto? Estaban de fiesta, haciendo lo del mundo. Por eso, una familia cristiana no debemos de estar haciendo lo que el mundo hace. Nosotros tenemos que demostrar y marcar una diferencia de quiénes somos nosotros. Vean, hoy no quiero meterme en esas cosas, pero si la gente de afuera con ideas raras se levantan, piden derechos, reclaman derechos, exigen derechos, mañana esto va a estar, mejor dicho, hermanos, eso ya el centro, quién sabe cómo vamos a amanecer el lunes. ¿Sí o no? Y nosotros que somos la iglesia, que decimos tener la verdad, hermano, muchas veces nos callamos y ya no nos podemos quedar callados. Tenemos que empezar a decirle a la gente, arrepiéntase porque sí hay un infierno. Hay un lugar donde es eterno y se van a quemar allá en las profundidades del infierno. Si usted no cree en el infierno, busque la misma ciencia. La ciencia habla que hay un lugar en el núcleo, que llaman el núcleo de la tierra. Ese es el infierno. Ese es el infierno. Han escuchado voces allá, estruendos. Esas montañas que usted ve que hacen erupciones, esas son puertas del infierno. Esa lava, eso que explota, eso viene de la profundidad del infierno. Todo eso son puertas. ¿Cuántos saben lo que está pasando con el Nevado del Ruiz? Eso es una puerta del mismo infierno. Porque en el infierno dice que hay azufre, lava, todo eso. Las señales están hablando que arrepiente. La misma naturaleza está diciendo, oiga, arrepiéntase. La misma naturaleza está diciendo, mire que si viene un juicio. Y la gente no. La gente no. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Los afanes de este mundo o hacer la voluntad de Dios? En este momento, mi prioridad es mi trabajo. Mi prioridad es mis hijos. Mi prioridad es el estudio. Para muchos esa es la prioridad de ellos. No, mi prioridad es hacer plata. La Biblia dice que algún día, en algún momento va a desaparecer el papel moneda, ¿sí o no? Y ya está desapareciendo. Ya poco a poco ya se está desapareciendo el papel moneda. Dice la Biblia que llegará el momento que van a botar el papel moneda a las calles y eso no va a servir. ¿Sí es lo que pasó en Venezuela? La rumia de billetes botados por todo eso y el papel moneda no servía para nada. Y la gente, mi prioridad es hasta que no termine, hasta que yo no haga, hasta que yo no venda el marrano, hasta que yo no venda la finca, hasta que yo no construya mi parcela, hasta que no haga mi finca. Bueno, ¿cuál es la prioridad de cada familia? ¿Cuál es su prioridad como familia?
La prioridad de Noé era construir el arca. Vea la prioridad de Noé. La prioridad de Noé era construir en el arca. Y eso no quiere decir que Noé, en esos 120 años que duró construyendo en el arca, no dejó de hacer lo otro. Porque Noé también tenía que atender a una esposa, a unos hijos, una familia. Quizás Noé también tenía sus tierras, tenía sus ganados, tenía sus chivos, tenía sus cosas. Pero la prioridad de Noé era el arca. Él iba, atendía a su esposa, a su familia, iba y le daba vuelta a su finca, trabajaba, pero le sacaba tiempo a Dios. En el día se iba a trabajar un tiempo, pienso yo, me imagino yo, se iban las tardes, un tiempo iba y empezaba a trabajar el arca, y de las puntillas celestes. Del tiempo para todo. Yo no le estoy diciendo a usted que no trabaje. Yo no le estoy diciendo a usted que no estudie. Yo no le estoy diciendo a usted y deje de hacerlo, deje de atender su casa. No, al contrario, sea diligente. Pero que su prioridad sea Dios. Su prioridad sea Dios. Porque aquí las familias, ustedes bendicen esta casa, es producto de su trabajo, ¿no? Porque usted, no, pastor, usted nos mandó a descansar y a no trabajar, entonces que todo esto se sostiene con plata. Y si no trabajamos, entonces ¿cómo sostenemos la casa de Dios? Pero lo que usted esté impulsado a hacer, siempre coloque a Dios en primer lugar. Cuando no tienen plata, buscan la iglesia. Pastor, ore por mi finanza, no tengo plata, pastor, que se me abran puertas de trabajo. Y sale el trabajo y ya no tienen para ir a la iglesia. Entonces, al fin, ¿cómo le hacemos? O estoy diciendo que es mentiras. Porque así es el hombre. Estamos que una enfermedad, ahí sí buscan de Dios. Y oran. Y me piden oración. Pero cuando están alentados, ahí sí no. Vámonos de paseo. Brillan por la ausencia. ¿Cómo está nuestro altar? Recuerde que nosotros iniciando el año hablamos de los 3 altares: el personal, el familiar y el congregacional. En este momento, cada familia, ¿cómo está su altar? ¿Lo siguieron haciendo? ¿Siguieron sacándole tiempo a sus hijos de colocar a Dios por el primer lugar en su casa? No le estoy diciendo que salga y le predique a los del barrio. En su casa están haciendo su altar familiar. Se está reuniendo con su esposa, con sus hijos. Están sacando tiempo para la palabra de Dios. No les estoy diciendo acá que, pastores, que ustedes me están mandando a evangelizar medio Bogotá, no. Estoy hablando de su familia. Si están haciendo el tiempo devocional, están orando, están buscando de Dios. En lo personal, recuerde que mi esposa, ella tiene que hacer aparte buscar de Dios, yo busco aparte de Dios. Pero llega un momento en la noche que los dos tenemos que reunirnos, llamar a nuestros hijos, vamos a orar una porción de la palabra. ¿Lo estamos haciendo? Recuerden que Noé era un hombre de altar. Y en esa casa tiene que verse la prioridad, es Dios. En esa casa tiene que verse la prioridad, es Dios. Dios tiene que estar por encima de todo. Dios tiene que estar por encima de todo en nuestro hogar. ¿Ustedes saben por qué los judíos usan el kipá? ¿Sí han visto que los judíos usan un gorrito acá? Ese se llama el kipá. Porque ellos creen que al colocarse en ese kipá es un símbolo de que hay alguien superior por encima de ellos. Para eso es el kipá. De que hay alguien superior por encima de ellos. Y que a ese Dios que muchos lo desconocen, ellos dicen que ellos se sujetan al Dios único, al eterno. Y al muro de los lamentos no van sin su kipá. Y todo judío que se respete, ya ahorita el 14 de mayo voy a hacer un especial
porque son los 75 años de la nación de Israel. Y dice la Biblia, bendeciré a los que me bendice y maldeciré a los que me maldiga, dice la palabra de Dios. Dice, y orar por la paz de Israel y serán prosperados. En esa semana de los 75 yo voy a hacer un especial de todo el pueblo de Israel en los devocionales. Habrá gente que a mí no me interesa eso. Bueno, allá. Yo dije a la pastora, en esa semana les voy a dar homenaje al pueblo de Israel. Porque de ellos viene la salvación. Y nuestro Jesús era judío. Hay que sacarle tiempo, la prioridad es Dios. ¿Cómo está la prioridad el domingo? Su prioridad el domingo es venir al servicio y también la puntualidad. Porque ahí se trata todo eso. Si usted cree, el día domingo no es con el pastor, no es conmigo, ni con los hermanos de alabanza. Su prioridad el domingo es, voy a buscar a Dios. Después que usted va al servicio con su familia, bueno, los que tienen acá su esposa y sus hijos, ¿cierto? Ya los que son solteros, pues no, ya otro cuento. Pero vamos a oír la palabra de Dios, a llenarnos de la palabra de Dios, y ahí sí, hermano, tengan ustedes todo el resto de día para ir a jugar fútbol, ir a tomar cerveza. Ya se me chispoteó, vean. ¿Sí? Se van ustedes a almorzar, se van a ustedes al parque. ¿Sí? Uy, el pastor lo mandó a tomar cerveza. Ah, sí. Digamos, o sea que en los pueblos salen de misa y a beber. ¿Sí o no? Yeah. Entonces, debemos colocar las prioridades ¿qué? En orden. Dios se encarga, vean esto. Cuando yo coloco mis prioridades en orden, Dios se encargará de nuestras necesidades. Cuando usted sabe colocar sus prioridades en orden, Dios se encargará de cubrir sus necesidades. Cuando usted sabe a quién colocar en su prioridad. Tremendo, ¿no? Dice, pues, vemos que, o sea, la enseñanza de esta mañana estamos viendo es que una familia de estos tiempos tiene que ser entendida en las señales de todo lo que se está viendo. Esa fue la primera señal. ¿La señal de quién? De Noé. ¿Estamos en los tiempos de Noé? ¿Sí o no? Amén. Ahora la segunda señal está en el libro de Malaquías. Malaquías. Pastor, ¿eso está detrás de Apocalipsis? No se sabe. De pronto, ¿no? Vamos al libro de Malaquías 4, versículo 5. Dice la palabra del Señor. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Vean esto. Y el espíritu de Elías está en estos tiempos. ¿Qué es el espíritu de Elías? El espíritu de Elías que está hablando que en estos tiempos se está levantando un espíritu que se llama Jezabel. ¿Se han escuchado el espíritu de Jezabel? O sea que en los tiempos de Elías se levantó una mujer de carne y hueso, una mujer de carne y hueso que le hizo oposición ¿a quién? A Elías. Pero en los tiempos de nosotros no es una mujer, es un espíritu, es un ente que se está manifestando y le quiere hacer oposición ¿qué? A la iglesia y a las familias. ¿Qué es el espíritu de Jezabel? Viene de familia en familia. El espíritu de Jezabel conoce cuál es la debilidad de esa familia. Y como el espíritu de Jezabel conoce la debilidad de esa familia, por ahí es donde va a atacar esa familia. Aquí la familia Sánchez tenemos nuestras debilidades. La familia Mora tendrá sus debilidades.
La familia Pepito Pérez tiene sus debilidades. Cada familia tiene sus debilidades, ¿sí o no? ¿Y qué es el espíritu de Jezabel? Se quiere levantar en las familias porque conoce las debilidades para que esa familia no avance en el propósito, llamado y asignación de esa familia. Este espíritu quiere meterse en los hogares. El espíritu de Jezabel quiere tomar posición en el matriarcado. ¿Qué es el matriarcado? Donde una mujer se levanta y se cree Pancho Villa. No, es que mi abuelita, esa era la que llevaba los pantalones de la casa. Mi abuelita se ponía el sombrero, la pistola, el machete y las botas. Y al abuelo lo mandaba a callar. Ese es el matriarcado. Por eso en este seminario voy a hablar acerca del gobierno de la casa. Porque en este mundo, en el cielo hay un gobierno. ¿Sí o no? Dios es el que dirige el gobierno ya. En el segundo cielo está Satanás con sus demonios y dice la Biblia que también se rigen por un gobierno. Y están bien constituido el gobierno. Están los gobernantes, potestades, todo eso que está en Efesios, ellos también tienen su propio gobierno. En la tierra hay un gobierno, nos guste o no nos guste el gobierno, pero nos toca sujetarnos a un gobierno terrenal, ¿sí o no? O sea que si hay un gobierno en el cielo, hay un gobierno en el infierno, en Satanás, bien organizados, hay un gobierno terrenal. Cada familia tiene que tener su gobierno, porque en este mundo todo se rige por gobierno. Entonces, tenemos que mirar eso. El matriarcado son las famosas mujeres llamadas las damas de hierro. ¿Se has escuchado las damas de hierro? Hermano, y no quiero sonar machismo. O sea, porque eso, o sea, el tema del matriarcado, eso hermano, eso ha marcado mucho. Porque vean que el matriarcado eso es un espíritu inmundo, donde muchos hijos veneran a la mamá la veneran, no, con mi madrecita no se me meta. Pero al papá lo miran como, dice, es que papá es cualquier, ya saben, ¿sí? Ya ustedes conocen que los términos como dice la gente, es que papá es cualquiera. Y no saben que el que da la vida es el hombre. El hombre es el portador de la vida, lo que hace la mamá es. Y muchas generaciones han visto el matriarcado de la mujer y no conocen llegan a Cristo y no conocen la paternidad de papá Dios. Porque están influenciados por una paternidad de mamá. Por eso cuando me mandaron el link, ¿cierto? Decía este padre Luis Toro, y ojalá que quede bien grabado en YouTube y lo publiquen. Y dice el cura Luis Toro, dice allá ese hombre, dice, llega y dice, dándoselas de sabiondo, dice este sacerdote, dice, ¿quién es Jesús? De la gente, el Hijo de Dios. O sea que Jesús es Dios. Sí, Jesús es Dios. Y bueno, si Jesús es Dios y se hizo hombre y se ingestó en el vientre de María, o sea que este Luis Toro da a entender que como Dios se hizo hombre y se gestó en el vientre de María, o sea que María es más grande que Dios. Y la gente, póngale en vela a María, hay que honrar a María. Yo nunca he ido en contra con todo respeto aquí las personas que nos visitan, yo soy respetuoso de María, porque fue la mamá del Salvador. Ella era judía, una mujer especial, que ella quisiera que todas las mujeres fueran así. Pero una cosa es que no la veneramos. Respetamos, la amamos, ella tiene un lugar en el cielo,
pero ya no es la intercesora de los hombres. El que murió en la cruz por nuestros pecados, el que fue golpeado, latigado y derramó su sangre, Él es el intercesor de nosotros. Pero ella se merece todo el respeto, y eso sí que quede bien claro aquí en las redes sociales. Yo amo a María, respeto a María, pero no la venero. Y este señor Luis Toro dándoselas de chistoso. Y ojalá que compartan y que me pongan allá. Porque eso se necesita hoy en día, tener unos pantalones para decirle a la gente que están equivocados. Y ya no ser un poco de gente al infierno con herejías. Porque el señor Luis Toro puede tener mucha teología y mucho conocimiento en la palabra, pero de revelación cero. Cero. O sea que el matriarcado ha sido manipulado por el espíritu de Jezabel, donde la gente veneran a la mamacita y el papá es 5 en la casa. No, hermano. Donde el matriarcado muchas veces reúne con los hijos, y cuando ya llega uno a viejo, se levantan la esposa y los hijos y cogen al pobre viejo ahí del barrendero de la casa. Y vaya el viejo, diga algo. Esas cosas no es de Dios. Ese espíritu de Jezabel tiene que salir de los hogares. ¿Ustedes no han visto la novela La Patrona? ¿Cómo acabar con Jezabel? ¿Cómo acabar con Jezabel? ¿Cómo se acaba con la Jezabel? ¿Cómo acabar con la Jezabel? Cuando usted levanta un altar en su hogar. Cuando usted levanta un altar en su hogar. Porque cuando usted levanta, pongan esto de atención, cuando usted levanta un altar en su casa, que yo me imagino que ya lo hicieron, por eso está la predicación de las 12 piedras en YouTube también. Entonces, como usted ya tiene su altar, cuando usted tiene su altar en su casa, usted está haciendo una conexión entre lo divino, el cielo y la tierra. En cada hogar, cuando usted levanta su altar, sus hijos, su hogar, a orar, a buscar la presencia de Dios, en ese instante se está conectando lo divino, lo celestial, se está conectando con las cosas que de la tierra. En ese momento, pastor, yo no veo nada. Afine los oídos. Esta semana fue en los devocionales. Póngase pilas con los sentidos. Busque. El pastor no le puede despertar los sentidos espirituales. Es Dios el que le va a usted a abrir los ojos espirituales, los oídos espirituales, la boca espiritual, las manos, el olfato espiritual. Todo eso se enseñó para que usted en su casa se conecte con lo divino y sabe para dónde es que usted va. ¿Para dónde es que usted va? El devocional del viernes, ¿cierto, hermana María? Hay gente que no saben por las que nos toca a nosotros con la pastora para hacer un devocional. ¿Cierto, hermana María? ¿Estoy diciendo mentiras? Llamarla a ella y decirle, hermana María, póngase a reprender el diablo. El mismo televisor nos está hablando con la pastora, el mismo se metió un demonio entre el televisor y eso nos hablaba. De esta manera me toca luchar con demonios. De esta manera usted no sabe, aquí estoy parado, pero de esta manera me toca luchar con demonios. Para un devocional de 8 o 10 minutos. Y la gente... El altar, su altar en la casa, cuando usted hace su altar en su casa, va a traer lo celestial con lo divino. Necesitamos el reino de Dios en nuestro hogar. Dice la Biblia, que el príncipe de este mundo es ¿qué? Satanás. Y si Satanás es el príncipe de este mundo, Jesús dijo que venga el reino de Dios. ¿Y quién es el reino de Dios? Cristo en cada hogar. En su casa tiene que haber un gobierno, en su casa tiene que haber un reino, y es el reino de Cristo en su casa. En su casa.
Jezabel mandó a matar a los profetas. En el tiempo de Elías, Jezabel mandó a matar ¿qué? A los profetas. ¿Por qué? Porque ella no quería que los profetas escucharan la voz de Dios. ¿Qué quiere hacer el espíritu de Jezabel? Metérsele en su casa para que usted, ni sus hijos, ni nadie escuchen la voz de Dios. Por eso es necesario que en la casa alguien de su familia escuchen la voz de Dios, para que le diga a los otros, por aquí no es por acá. Por eso es que el espíritu de Jezabel se quiere meter en los hogares, para que el papá, mamá, los hijos no escuchen la voz de Dios. Porque en los tiempos de Elías, allá le quitaban las cabezas, ¿no ve al profeta Juan el Bautista? Le volaron la cabeza a los profetas, para que no escucharan la voz de Dios. Porque ahí están los sentidos. ¿Usted imagina usted con sus oídos abiertos espirituales, hermano, escuchando la voz de Dios? ¿Que usted con sus ojos espirituales viendo lo que los otros no ven? Para eso son los sentidos espirituales. Para eso son los sentidos espirituales. Segunda señal, conociendo las señales de los últimos tiempos, las familias. Tercera, señal, donde hay un hombre y una mujer, el espíritu de Jezabel se tiene que manifestar para que usted lo derriba. Donde usted en su casa, usted se levante en oración, buscando la presencia de Dios, el espíritu de Jezabel se va a manifestar, porque obviamente no puede ver la luz con las tinieblas. Entonces, si en su casa todo está armonizado, todo está luz, todo está lleno de la presencia de Dios, cuando venga ese espíritu de Jezabel, se desenmascara, porque la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Los verdaderos profetas oyen la voz de Dios en el altar. Usted nunca va a escuchar la voz en otro lado, sino es en su altar. Por eso decía Elías, vive Jehová cuya presencia estoy, decía el profeta Elías, porque el hombre pasaba tiempos en el desierto, tiempos en el altar buscando oír la voz de Dios, y por eso él se levantaba con autoridad y decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y hoy quiero decirlo en la iglesia, con todo el respeto que ustedes me merecen. Si alguien, y yo estoy diciendo algo que no es, tranquilo, al finalizar del culto usted me dice, pastor, mi punto, lo que usted está diciendo no es de Dios. Pero yo creo que lo que yo estoy enseñando en esta mañana, esto es de parte de Dios. Yo ayer, antes de yo hacer cualquier predicación, le pregunto a mi esposa, porque no quiero ir a decir cosas que no soy. Y yo siempre me dicen Pastor Wilson, normal. Y la verdad yo nunca busco títulos. Yo no busco ni pretendo buscar nada más. Y no, obviamente, si usted me quiere decir hermano Wilson, está bien. Somos hermanos en Cristo. Y el hecho de que usted me diga hermano ni me hace más ni me hace menos, somos hermanos en Cristo. Yo nunca busco títulos. Pero yo le preguntaba ayer a alguien, hermana Julanita, el tiempo que usted ha estado aquí en la iglesia, usted, aparte del llamado mío como pastor, ¿usted cree que yo soy profeta de Dios? Sí, pastor. Iglesia, delante de todo, ¿usted cree que yo soy un profeta de Dios? ¿Alguno aquí puede decir, el pastor Wilson ha dicho mentiras? Los pastores que han venido acá, los profetas que han venido aquí, han venido a confirmar de lo que Dios ya había hablado aquí en la iglesia. Pero como me ven a mí espelucado, en chancletas, en sudadera, no, ese no tiene la unción. Ese no tiene la unción. No, hermanos. No, hermanos. Necesitamos ir al altar. ¿Ustedes se acuerdan cuando Elías, dice la Biblia, el profeta Elías tenía un criado? No dice el nombre del criado, dice que tenía un criado. Y llegó un momento donde el profeta Elías tuvo un encuentro con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Y dice que llegó un momento, dice la Biblia que llegó un momento donde, claro, esa lucha contra todo el poco de profetas y todo eso, y él se le olvidó de su criado. Dice que él lo dejó por allá tirado.
¿Qué es lo que quiere hacer ese espíritu de Jezabel? Cansarlo, fatigarlos, que usted baje la guardia en la oración, que usted no se congregue, que usted no estudie la palabra, que a usted le fastidia lo que enseña el pastor Wilson, le fastidia y me voy de la iglesia, me fastidia lo que dice ese hombre. Eso es lo que quiere hacer ese espíritu, debilitar la familia. Así como Elías un día se debilitó y dejó al criado tirado. El criado lo dejó tirado. Y dice la Biblia que llegó después, se le apareció el Señor y le dijo, ya me imagino que Elías ya cansado, le dijo, yo me lo voy a llevar a usted, pero necesito que me levante un profeta, a Eliseo, porque él va a ser el sucesor suyo. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Que detrás de nosotros tiene que haber una generación, nuestros hijos, que el día que Dios me llame a la presencia de Dios, no sé, mis hijos sigan, que yo le diga a Josué y a Isaac, les entrego mi manto, y sigan con la tarea. No sabemos. No sé si pero yo quiero que mis hijos reciban el manto. Tomen, les entrego mi legado, sigan, prediquen, enseñen, anuncien. No sabemos cuándo será el arrebatamiento. Y eso es lo que quiere el espíritu de Elías, fatigar los hogares, hayan divorcios, separaciones. Yo me rompo con mi mujer se rompe conmigo, separémonos. Y los paganos son los hijos. Los hijos son los que llevan el bulto, y los hijos necesitan es que nosotros les entreguemos el manto. Sigan. ¿Qué le tocó hacer Dios? Únjame al profeta, a Eliseo, porque ya usted está muy cansado, me lo voy a llevar. Eso es lo que quiere hacer el espíritu de Jezabel en estos tiempos, agotar los hogares. Hay cosas que yo no sé de su hogar, yo no conozco las parejas de la iglesia ni tampoco he metido en su hogar, pero ¿cuántas veces usted ha pensado en separarse, en divorciarse? Muchas. Dice, estoy harta, ya no quiero saber nada de esto. Dice el espíritu de Jezabel entre los hogares. El viernes estábamos aquí orando, los que estábamos aquí orando, cuando yo volteé a mirar a mi hijo Isaac, y eso es lo que lo conmueve a uno, el chinito pequeñito, yo sí lo vi aquí, iba de aquí para allá, de allá sí lo vio la hermana María, de aquí para allá. Cuando mamá, úngeme las manos porque voy a echar fuera al diablo, mamá. ¿Cómo que cree que un niño de 4 años, mamá, úngame que voy a echar fuera al diablo? Porque él sabe. No, yo lo meto a bañar por las mañanas, digo, Isaac, vamos a reprender al diablo. Espíritu de enfermedad, y empieza él fuera. Espíritu de rebeldía, y empieza el chito fuera. Espíritu de dulces, fuera. Ya le estoy enseñando a reprender toda demoniera. ¿Sí? Necesitamos, iglesia, volver a sacar ese porquería de demonio llamado Jezabel. Necesitamos sacarlo de las casas. ¿Cómo se expande el reino de Dios? Discipulándolos. Se tiene que discipular a sus hijos. Tiene que hablarle a sus hijos. Tiene que anunciarle a sus hijos. Por eso, como papá de la iglesia, le dije hoy a los muchachos, no me van a conectar el videobeat. Necesitamos rescatar y leer la palabra de Dios. Necesitamos aprenderla. Necesitamos recitarla. Dios le dijo al pueblo de Israel, y esto hará con tus hijos. La meditarás en el camino, en la casa. La repetirás, ¿qué? A tus hijos, a tus generaciones. Y eso es lo que necesitamos, iglesia, vea, comer esto. Esto es lo que necesitamos comer, conocer la Biblia. Que cuando yo diga a usted, hablamos el libro de Ageo, no me busquen por allá en Apocalipsis. Y vean esto, en el milenio vamos a vivir según los galardones que hayamos tenido acá. Que eso la gente dice, ojalá que Dios me deje un rinconcito en el cielo
Ojalá que en el arrebatamiento Dios se acuerde de mí. Pero en la Biblia dice que cuando sea el arrebatamiento en el cielo van a haber premios, van a haber galardones. Y esos galardones no son de lujo, porque habrá un milenio. Y en ese milenio, allá para el señor Luis Toro, en ese milenio va a venir la iglesia de Cristo a gobernar aquí en la tierra. Y según los galardones que nosotros hayamos tenido, vamos a tener posiciones en el milenio. Según sus galardones que usted recibió en este tiempo, usted en el milenio, cuando usted llegue, vengamos con Cristo a gobernar por 1000 años, usted va a tener ciudades, otros tendrá, bueno, no sé cómo lo van a repartir a eso, pero cada uno según sus galardones le van a dar posesión para que gobierne. Vean esto. Si vale la pena uno servirle a Dios. Y eso no son inventos míos. Allá para el señor Luis Toro. Esto está en la Biblia. En la Biblia está esto. Hermano, uno se siente triste, hermano. Hombres que dicen conocer de palabra, hermano, unas sandeces por las redes sociales, hermano. Hermano, de verdad, esto cada día, hermano. Y yo hoy quiero felicitar a mi mamá. Acá quiero felicitar a mi mamá, que está aquí sentada, y a mi hermana Gina, que está ahí. Cuando yo empecé a predicarles a ellos en la casa, porque fue cuando mi mamá un día me dijo, mijo, ¿usted qué sabe de la Biblia? Predíquenos, háblenos, ¿qué es lo que usted sabe? Y yo empecé en mi casa, allá en la sala, hablándole de lo que yo sabía a ellos. Y hay gente que se la han querido llevar para otras iglesias y dice, no, yo no me voy. Yo sé en dónde me quedo, donde me dan palabra. Donde ellas saben su espíritu, no porque sea mi mamá, sino porque ella sabe que en su espíritu algo le dice a ella, recibe allá lo que yo tengo para ti. Y no es porque seamos familia. Hermano, tenemos que rescatar la palabra de Dios. Tenemos, así como hay gente que se atreven a hablar sandeces, nosotros tenemos que pararnos con ahínco y decir, eso no es de Dios. Arrepiéntese, señor Luis Toro, ya no te poco gente al infierno. Y ese otro diciendo que no hay que casar. ¿Ah? Violando las leyes de Dios. ¿Cómo se expande el reino de Dios? Predicándole a nuestros hijos. ¿A quién le vamos a dejar nuestro manto? ¿Dónde están nuestros frutos? Y ya por último, la última señal. Vimos el tiempo de Noé, los tiempos de Elías, y la última señal es que la iglesia tiene que volver a la iglesia de hechos, no la iglesia Nueva Esperanza de Vida. Y esto que quede muy clarito, aquí de la iglesia, aquí no, la gente hoy pelean por las iglesias. Es que yo me congrego en la iglesia de fulano, de tal, de sutano, de mengano. No, usted tiene que verle el libro de los hechos y vivir según lo que dice su Biblia, el libro de los hechos. Que si en esta iglesia no hacemos lo que dice en el libro de los hechos, hermano, se puede ir de la iglesia. Usted empiece a comparar la iglesia donde me congrego, está regida por el libro de los hechos, vamos a leer. Y ahí usted se va a dar de cuenta, no se lo va a mostrar nadie, ni el señor Luis Toro. Usted se va a dar cuenta si la iglesia donde usted se congrega, sí estamos haciendo lo que dice el libro de hechos. Ese es el modelo de una iglesia, el libro de los hechos. ¿Y qué dice el libro de los hechos, pastor? La iglesia de los hechos dice que ellos perseveraban en la doctrina. Por eso es que yo aquí en la iglesia no predico, yo enseño todos los domingos, los viernes, cada vez que puedo predicar, yo anuncio y es doctrina y fundamento, doctrina y fundamento, doctrina y fundamento. 11 años que yo llevo como pastor, doctrina y fundamento, doctrina y fundamento, doctrina y fundamento. Yo no predico, yo enseño la palabra. Yo enseño la palabra.
Y hay gente que menosprecian eso. Si lo hicieron con Jesús, Jesús les predicaba, les hablaba, les anunciaba: ese viene de parte de Belcebú, él es Satanás, él es el diablo. No, callen ese hombre, mátelo, cójalo a piedra. Si lo hicieron con Jesús. Yo le decía muchas veces, cuando me muevo en el don profético, y hay gente que no les gusta lo que les dice, porque es que el profeta no está para hablarles lo que les gusta, sino lo que Dios tiene para ellos. Y ayer con la persona que hablaba me decía: pastor, muchas veces Dios me ha hablado a través de usted. Dios me ha hablado a través de usted y de pronto no me ha gustado lo que me dice y me he puesto a llorar. Pero yo sé que en el fondo es Dios, porque Dios no conoce lo que Dios le ha mostrado a usted. Eso no lo hace Dios. En el libro de los Hechos me dice que la iglesia perseveraba en la doctrina. Papás, abuelos, tíos, perseveren en la doctrina. Para eso están las escuelas bíblicas. Estaba en la comunión de los unos con los otros. La Biblia dice: cuál bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Que el día domingo, hermano, vea, me alegra verlo. Que entre nosotros nos demostremos el amor. Vean, no me vean como el pastor. Véanme como un hermano suyo en Cristo. Hermano Wilson, me alegra verlo hoy, hermano. Yo no me pongo bravo porque me abrace. Abrace a su hermano que está solo ahí, hermano. Lo extrañaba, quería verlo este domingo. Cuál bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Pero hermano, no nos soportamos 2 horitas. ¿Se imagina que tal nos tocará vivir aquí toda una semana? Queremos al pastor Wilson perfecto. No, hermano. Yo nunca, y que quede allá en las redes sociales, un pastor no es perfecto. No es perfecto el pastor. Nunca van a encontrar un pastor perfecto. Tenemos nuestras falencias. También lloramos, también sufrimos, también nos cansamos. Acá hay hermanos que han querido tirar la toalla. Pastor, los pastores también, sí. Y aquí, ya que aprovecho las redes sociales, ahora habrá un pastor, y en el nombre de Cristo Jesús, pastor, no sé en qué momento va a haber esta transmisión, pero a ti te digo, varón, que en el nombre de Cristo Jesús, Dios te va a levantar, Dios te va a sostener, y Dios no te va a dejar en vergüenza, varón, porque lágrimas has sufrido, lágrimas has llorado, y la congregación que tú pastoreas te han pisoteado, pero hoy te digo, varón, en el nombre de Jesús, que Dios te va a bendecir grandemente, varón. La iglesia perseveraban en la doctrina, perseveraban en el amor los unos con los otros, en la comunión del pan, en la oración. Todo eso lo dice en el libro de Hechos. Y dice la palabra de Dios que no hay nada que pueda sustituir la oración. Nada, la oración, la oración. ¿Por qué David oraba 3 veces? Dice la Biblia. La Biblia dice que David oraba 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. ¿Por qué ellos oraban 3 veces al día? Porque en los tiempos de David, en los tiempos de Daniel, había corrupción y ellos estaban en la política. Daniel estaba con el rey Nabucodonosor. Ese rey era dañado, corrompido, hacían cosas obscenas. Por eso era que el hombre iba y todos los días buscaba la presencia de Dios limpiándose. Cuando llevaban al palacio a las mujeres y de pronto Daniel viendo a las mujeres como desnudas, danzando, bailando, haciendo orgías. Y este hombre buscando la presencia de Dios. David sabía que lo que él tenía, lo que él poseía era porque Dios se lo había dado. Y antes de que él se corrompiera, iba y buscaba la presencia de Dios 3 veces al día. Por eso cuando Daniel lo meten a la fosa los leones no se lo comieron porque no olía carne. La unción estaba sobre él. Cuando usted tiene la unción, el devorador no se lo va a comer. Así de sencillo. Pero cuando usted llega, el hogar huele a carne, lo chulo, los demonios van a llegar allá y le van a hacer guarida en esa casa.
Le van a hacer guarida en esa casa. Le van a hacer guarida a los chulos, los demonios. David oraba. Necesitamos volver a la oración. Volver a la oración. Hay cristianos con información, hogares con información, pero no tienen el poder de Dios. Hogares con información, mas no con el poder de Dios. Hay hogares sin el poder del Espíritu Santo. No quieren dejar los malos hábitos, no quieren dejar el pecado, no quieren dejar las ligaduras, no quieren dejar los malos deseos, no quieren dejar de ser almáticos. Familias almáticas. Si el uno dice no voy al culto, los otros dicen tampoco vamos. Se dejan guiar por las emociones, por los sentimientos, por la memoria, por los recuerdos. ¿Sí o no? Familias almáticas. Familias que llevan tiempos congregándose y solo tienen información en la cabeza, pero no quieren dejar los malos hábitos, los pecados, la ligadura, los malos deseos, la parte almática. ¿Y cómo se rompe eso, pastor? Con boa, Biblia, oración y ayuno. Así es que se rompen esas cosas. Este pastor que dice que no casa, que ya es pecado casar, otros pastores conocidos le dicen, oiga, arrepiéntase. No sea hereje lo que usted está diciendo. Oiga, usted no hable en contra del pastor Gigi Ávila. El ministerio de Gigi Ávila fue 50 años. Y usted hasta ahora se está levantando y quiere un poco de sandeces que porque grita, salta y chifla y de todo, ella quiere ser más que Gigi Ávila. No, hermano, yo les he dicho a ustedes, si ustedes quieren ver un pastor, si se aburren de verme a mí, pongan a Gigi Ávila o pongan a José Irión, hombres de Dios. Pura doctrina y pura palabra. Vean eso, Gigi Ávila y Josué Irión. Yo a mis hijos no les pongo películas de terror. A Joshua le digo, papá, usted tiene que ser como el pastor TV Joshua, que ya está en la presencia de Dios. Y lo pongo a Joshua a mirar puros, el pastor TV Joshua sacando demonios en liberación allá en el África. Y Joshua es así, uy papá, así es que se sacan los demonios, así es que se sacan los demonios. Y usted tiene que ser como TV Joshua, sacar demonios. En vez de que usted ponga a mirar a sus hijos Pepa y eso, póngalo a mirar vaina de liberación. ¿Cómo se hacen liberaciones? Gloria a Dios, aleluya. 1, 2, 3. Pregúntele a mi hijo Joshua. Joshua, su papá lo pone a ver las predicas de TV Joshua haciendo liberación. Al principio le daba miedo, le digo, no, usted tiene que aprender a sacar demonios. ¿Cómo es que se sacan los demonios? Y yo digo, y en el nombre de Jesús, Joshua va a predicar, va a enseñar, va a echar fuera demonios y va a sanar. Y mi hijo tiene promesa que él va a ser misionero. Yo le dije, papá, si se va para el África, mejor. Allá él te lo mando en primera clase vuelo allá para que llegue al África a echar demonios. La iglesia necesita volver a lo de antes. Vean lo que hacía la iglesia ya para irnos, la iglesia de Hechos. Ellos iban a la iglesia y oraban en la mañana. La Biblia de de los Hechos. Dicen que ellos iban por la mañana al templo a orar. Y en la noche se iban para sus casas y seguían orando. El libro de Hechos dice eso. ¿Cómo así, pastor? ¿En el día orando y en la noche orando? Sí. Porque si ustedes saben por qué oraban en la noche, porque en la noche es donde se manifiesta la demoniera. En la noche las familias se pelean. En la noche las parejas discuten. En la noche llegan las enfermedades, que se le subió la temperatura, que se enfermó, que se agravó, que corramos para el médico, que es lío. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso usted ora hoy por la mañana en la iglesia y en la noche llega, mi altar familiar. Camine aquí, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. En la noche, programas obscenos. La Biblia dice
Porque no saben orar, por eso es que muchos no reciben. ¿Se han visto ese versículo? Que hay gente que no sabe orar y por eso es que no saben recibir. Porque hay 7 clases de oración, donde no solamente hay que hacerlas en la iglesia, hay que hacerlas en la casa. Cuando usted haga su altar familiar, tiene que saber con su familia qué es lo que van a orar. ¿Cuáles de esas 7 clases de oración usted va a empezar a hacer? Está la primera, oración de acuerdo, oración de petición, oración de gratitud, oración de intercesión, oración de compromiso, oración de consagración y oración de guerra espiritual. 7 clases de oraciones ahí. Siete clases de oración. La primera, oración de acuerdo. ¿Qué es la oración de acuerdo? Que usted le dice a sus hijos y a su esposa, vamos a orar, tenemos una petición en el hogar, vamos a orar porque, no sé, hay por una provisión, pero los dos están de acuerdo orando por lo mismo. De la esposa y los hijos, la familia se reúnen a orar. Específicamente la oración de acuerdo es por esa necesidad para cubrir en la casa. La segunda, oración de petición. Ya usted ora con su familia por las peticiones que usted tenga. Vamos a orar por la casa, vamos a orar por nuestro carro, vamos a orar por, los colegios, no sé, la universidad, la oración de petición. La oración de gratitud. Señor, estamos con mi familia agradecidos por lo que has hecho durante todo este tiempo. Oración de gratitud. Oración de intercesión. Orar por los unos por los otros. Voy a orar por ese pastor negrito, para que no siga gritando. Hagamos una oración de intercesión por ese hombre. Le agradezco que hagan oraciones de intercesión y no solamente por mí, por los pastores. Yo necesito oración. Si usted no puede con sus demonios, ahora yo llevando una carga de una iglesia, hermano, mis demonios son más grandes. Yo soy más tentado que una congregación. Tengo más tentaciones que todos los hombres de aquí en la iglesia. Yo necesito que oren por mí, por mi esposa, por mis hijos. La oración de intercesión. Oración de compromiso. Señor, voy a comprometerme. Señor, voy a dejar de ser tibio en la iglesia. Voy a volverme caliente, voy a meterme prendido. Oración de fuego. Que usted ore y se sienta la unción en su cuerpo. Que usted se sienta el calor. Que usted se sienta enérgico a reprender demonios. Oración de compromiso. Oración de consagración. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo le digo a mis hijos, aquí fuera idolatría. Y mis nueras nada idolatría. Aquel día mis hijos estaban viendo la historia de Acán. ¿Te acuerdas la historia de Acán? Que fue y escondió algo debajo de la tierra y yo le dije, y vea lo que le pasó. Porque la pena de muerte es válido en la Biblia. La Biblia, ay, pastor, tan malo. ¿Y en dónde está el amor del pastor? La Biblia es bien clara, específica, que los que son, hay simiente mala, y esa hay que acabarla. ¿Y qué hicieron con los de Acán? Y a toda su familia, los sacaron allá afuera y los lapidaron a todos. El pecado hay que sacarlo. El pecado hay que sacarlo. Pastor, usted no sea tan malo. Y a mí me gustaría que todos ustedes empezaran a compartir esta enseñanza para ver cuántos allá hay. Pastor corrompido, dañado, mire lo que está enseñando. Herejías. Oración de guerra espiritual. Algo. Por ahí colocamos los viernes. Para que medio escuche usted oración de guerra espiritual. Se le quede algo para que lo repita en la casa. Guerra espiritual. Por eso dice la Biblia, como no saben orar, confunden las oraciones, piden una cosa, interceden por otra, y la oración de todo el mundo es, quiero, dame, ayúdame. No reciben porque no saben orar. La siguiente, la cobertura. Lo que hablamos, la cobertura es ¿qué? Protección.
Cuando estamos bajo una cobertura, vamos a recibir la protección. ¿Qué es una cobertura? Una cobertura. Cuando usted camina bajo una cobertura, usted no cuestiona la cobertura, no desafía la cobertura y obedece la cobertura. ¿Qué es la cobertura? Cristo está bajo la cobertura de Dios. Los varones nacidos de nuevo, cristianos, nosotros nos sujetamos a Cristo. Estamos bajo la cobertura de Cristo. Mi esposa está bajo la cobertura del varón. Mis hijos están bajo la cobertura de papá y mamá. Ese es el gobierno de Dios. Ese es el gobierno. Pero ¿por qué hay problemas en los hogares? Porque desconocemos las coberturas. Desconocemos las coberturas. Eva se salió de la cobertura de Adán y vea cómo terminó. La sana doctrina, en el libro de Hechos, la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Obedecer al Espíritu Santo. Muchas familias son llamadas y pocas son escogidas. ¿Cómo así, pastor? Muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Los pocos escogidos o las pocas familias escogidas son aquellas familias que son rectas delante de Dios, que son fieles a Dios y se dedican a Dios. Y ya para concluir por eso el mundo va a decir, pero qué familia sirviéndole a Dios. Un aplauso a Dios en este.